Alejandro del grupo de sexto B y les voy a hablar sobre los medios de comunicación masivos. Como sabemos, los medios de comunicación masivos son todos aquellos medios que se tratan de llevar información, además de entretener a todos ese público que, como ya se conoce masivo, es se trata de mucha gente, de una buena cantidad, los cuales los medios de comunicación masivos se clasifican en prensa, radio, televisión, cine e internet. Un medio de comunicación masivo es la prensa, que es el primero del que vamos a hablar, que es uno de los que primero se originó, que es o se define como las publicaciones impresas significa o se relaciona con las técnicas que hace el ser humano para poder modificar cada día cada noticia que se quiera dar o cualquier información que se quiera dar a conocer. Sus características es que informa, argumenta y concluye. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la estructura de la noticia se usan las 5W, que son conocidas como en inglés quién, dónde, cuándo, pues son todo ese tipo de preguntas que se usan para estructurar. La clasificación de la prensa se usa por contenido, periodicidad, difusión, precio y soporte. ¿Qué es el contenido? El contenido es de lo que se va a tratar el periódico. Ya puede ser deportivo, social, de economía, de política. También se puede meter los géneros periodísticos en el contenido. La periodicidad significa el tiempo en el que se va a estar publicando el periódico, que puede ser trimestral, mensual o diario, también hay muchos más tipos. La difusión significa si es nacional, local o depende de qué lugares se va a tratar la noticia. El precio es que si van a cobrar por proporcionar esa información o va a ser gratuito. El soporte significa a que si va a ser digital o en papel. En el contexto histórico sobre la prensa, fue creado en 1438 por Johann Gutenberg. Él fue el que creó una técnica para poder plasmarlo, para poder ser impresa la información en papel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se trataba de hacer a mano, estar transcribiendo y eso pues hacía que se tardaran mucho y que fuera aún todavía más costoso. Por lo que él empezó a usar una técnica nueva que fue más conocido ya después como la imprenta, en donde él empezó a usarlo de una forma más fácil. Un ejemplo que les puedo dar es que en mi clase de Ciencias de la Comunicación, mi equipo y yo organizamos un periódico en donde ya realmente metimos todo lo que es el contexto, que es también la clasificación, que es por contenidos por los géneros periodísticos. Mi periódico trató sobre el porfiriato, sobre noticias. Pensamos en tomar y recopilar información, también noticias que fueron reales sobre ese tiempo. Y les voy a estar dejando unas imágenes para que ustedes vean cómo fue que quedó o cuál fue el resultado de nuestro periódico. Otro medio masivo considerado también con gran influencia es la radio. ¿Qué es la radio? Es la transmisión informativa dinámica con los radioescuchas. Para meterlos un poquito en el contexto histórico sobre la radio, vamos a empezar con la explicación sobre cuál fue la base para que se creara y ahora sí la transmisión radiodifusora. Todo esto empezó con la teoría de Maxwell sobre las ondas hertzianas, que ya en 1878 empezaron con su creación, en donde ya Marconi en 1904 logró poder transmitir de orilla a orilla a Atlántico, por lo que ya se empezó a tomar como realmente una transmisión radiodifusora, por lo que ya la corporación que es BBC, que es Corporación Radiodifusora Británica, empezó a tomarlo como una oportunidad de comercio, una oportunidad de poder transmitir mensajes hacia las demás potencias.
Una de las características más importantes o que más resaltan en la radio es que informa, entretiene, promueve y cultiva cultura. Eh, Esto se puede ver en el tipo de programa en el que se quiere transmitir, como por ejemplo la clasificación, que es comercial, interés público y comunitario. El comercial se refiere más a los programas que son como fines de lucro. Además, pero ese tipo de programas no deja atrás que son las características que es educar, informar pues, al radio escucha. De interés público se refiere a todo ese tipo de programas que son más como para mejor calidad de vida, para poder educar, también para presentar los que son los temas de interés más científico, social y todo ese tipo de cosas. En comunitaria se refiere al entretenimiento o al tipo de charla que se quiere llevar según algún tema de moda que esté en el tiempo en el que se quiera presentar pues ese programa. Un ejemplo que les puedo dar es que también en la misma materia mi equipo y yo hicimos un programa de radio en donde primero tuvimos que ir a investigar para hacer nuestra información de campo y fuimos a investigar a una radio que está dentro de una escuela, que es el Tec de Saltillo, en donde hicimos interacción con el emisor que nos hizo una invitación en su programa, en donde él nos empezó a explicar cómo es que transmitían, los horarios, todo el contenido que daban pues a la comunidad que son los radioescuchas, que en ese momento son los estudiantes de su escuela. Entonces nosotros nos inspiramos a crear el tipo de contenido en el que se hablara sobre un tema que se estuviera hablando mucho, que en ese entonces pues era sobre el coronavirus, todo ese tipo de enfermedades. Y pues también empezamos a tratar que fuera más entretenido, que no fuera tan aburrido o que realmente fuera entretenido porque iba a ser para todos los radioescuchas que era en nuestro salón. Entonces les voy a estar mostrando unas imágenes para que ustedes vean cómo fue que nos quedó. Como ya sabemos, la televisión también forma parte de los medios de comunicación masivo, que en mi opinión personal son uno de los que más se da a relucir en este tema. La televisión es la transmisión y recepción de imágenes, de sonidos y a movimiento, que realmente fue creado por Persky en los años de 1900. Él trató de usar la técnica de la fototelegrafía. La fototelegrafía es el envío de imágenes sobre un telégrafo o teléfono. También se usó el icoscopio para poder, porque eso se conocía como la cámara sobre la televisión, y eso es lo que llevó a que se pudieran capturar las imágenes y poder transmitirlas en un movimiento que fuera rápido para crear un tipo de movimiento. Algunas de las características de la televisión es que convence, entretiene e informa. ¿A qué se refiere a que convence? A que muchas de las veces nos presenta algún producto, algún servicio o incluso en una película. Nos muestra un pedacito de los trailers en donde nos da como esas ganas de querer ver la película, en el producto de querer consumirlo, en el servicio de querer tenerlo. Entonces, en eso nos influye como nosotros los televidentes de querer tener ese producto o servicio. Por lo que también entretiene y informa se refiere a los tipos de programas que nos va a presentar. Ya puede ser un noticiero o una caricatura para los niños o ese tipo de cosas. En la clasificación nos da por audiencia y designación de contenido. Muchas de las veces cuando va a empezar un programa nos indica de que, por ejemplo, puede ser contenido para niños de clasificación A. Va a mostrar imágenes para todo público, o ya puede ser clasificación C, en donde te da como por ejemplo que va a mostrar imágenes con agresiones o cosas sexuales. Entonces ese tipo de cosas nos ayuda para saber qué tipo de programas nosotros queremos ver. Otro ejemplo que les puedo dar es de que en mi caso, mi familia y yo hicimos un programa de televisión en el cual nos enfocamos más en la que fuera informativo. ¿Por qué? Porque presentamos un noticiero en donde empezamos a
empezar a escoger unas de las noticias que estaban actualmente en ese momento para poder transmitirlas, pero que cada uno de los integrantes de mi familia fueran un parte de, pues, de noticiero, que ya me iban a hacer que el reportero o algún elemento que podría formar lo que fuera pues del programa de televisión. Y ahorita les voy a dejar unas imágenes y también un pedacitos de videos en donde se puede mostrar pues la participación de cómo se puede hacer un tipo de programa de televisión. El día de hoy en Internacionales le traeremos información actual sobre el coronavirus, además en el país que más ha afectado actualmente con el mayor número de muertes. En Nacionales le tenemos un concierto a los mexicanos. ¿Esto funcionará? Más que nada es para concientizar e impulsarlos a que no salgan de sus hogares. Además, Google invita a jóvenes a formar parte de su empresa para crear una aplicación hacia los adolescentes. En espectáculos traemos material nuevo sobre Juan Gabriel. En deportes, los sueldos de los jugadores de los equipos mexicanos y americanos reducirán. Además, ¿qué es lo que harán ante esta pandemia? Y en noticias locales, ¿cuándo es que los jóvenes y niños regresarán a sus clases? Esto y más en Global News. Otro medio masivo de la comunicación, también muy conocido, es el cine. El cine es la técnica de proyectar fotografías en una manera rápida para poder crear algún movimiento. Esto fue creado gracias a que en 1892 los hermanos Lumière pudieran crear y filmar una salida de los trabajadores que en ese entonces era muy reconocida con el fin de que se entretuvieran al momento de proyectarlo pues a la audiencia que querían pues dar información sobre ese tipo de contenido. Una de las características del cine es que es un arte se refiere a que trata de difundir algún sentimiento sobre lo que se está tratando de transmitir o de filmar. Entonces también produce realidad. Produce realidad porque se está mostrando una imagen tal y como es o tal y como se quiere también pues considerar como algún sentimiento o algo que se quiera transmitir. Y también comunica. La clasificación es por estilo, ambientación y público dirigido, que el estilo se refiere también como por ejemplo de qué se va a tratar, ya puede ser que si de amor, de acción, de terror o algún tipo de clasificación. Otro puede ser que ambientación, en el lugar en donde se va a llevar a cabo la filmación de la película. Y público dirigido es como la televisión, que se presenta por edades, que puede ser por A, B, C, ese tipo de cosas, según la audiencia que lo va a ver, ya puede ser niños, adultos, adolescentes. Un ejemplo que yo les puedo dar del cine es que yo realmente voy a demostrar que es la técnica para proyectar fotografías rápidas. Yo hice una historia en la que se trató de desamor, en donde mostré y produje una realidad que fue en donde a un chico le habían roto el corazón y pues eso, aunque fue muy corta, sí demostró realmente una historia. En donde ya me di cuenta después de eso que ese tipo de técnicas lo puedo hacer de otra manera, ya lo puedo hacer más larga o más corta o en otro tipo de contexto, ya le puedo meter otro estilo, otra ambientación y pues hasta otro público dirigido, ya según yo el tipo de tema y contexto que le quiera meter. ¿Cómo hacer una película animada? Fácil y sencilla. Los materiales que debemos de conseguir son hojas negras, hojas de acetato, un lápiz, un tripié o algo con lo que te puedas
apoyar, un tubo de papel sanitario y unas tijeras. Luego buscamos imágenes que te sirvan de apoyo para hacer tu película. Por ejemplo, en mi caso va a ser sobre Samo, una buena opción para rodar tu película. Después de eso coloca tu teléfono en el trípode. Apaga las luces, prende y disfruta de una buena película. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que les sirva mucho y que lo usen en casita. Hasta pronto. Otro medio de comunicación masivo y el último que veremos es el Internet. ¿Qué significa red de información descentralizada? ¿Qué significa descentralizada? Se refiere a distribuir o a dispersar esa red que nos ayuda en muchas cosas que podemos buscar, podemos encontrar información que realmente nos ayuda, otra información que realmente no lo hace, pero pues eso ya depende del uso que le hacemos como personas. El contexto, para meternos más en historia, realmente no es algo específico que les pueda dar. ¿Por qué? Porque esta red fue creada por muchas personas que fue realmente evolucionando. Cada persona le fue como añadiendo algo propio para que ya al fin se pudiera conocer como el Internet. Pero uno de los más conocidos, que fue en 1961, fue Paul Otler, Leonardo Klingberg y pues ya muchos más, en donde ellos empezaron a agregar cada una de las cosas que lo hicieron innovando, en donde pues ya empezaron a crear ya una red global ya transmitida a una distancia ya más considerable. Una de las características del Internet es que es universal, es accesible, aunque en este punto realmente es accesible, pero no del todo para todas las personas, ya que también tiene un costo que para muchos es elevado. Facilita, informa y modifica. Facilita la forma en que nosotros podemos contribuir a la información que se va a plasmar en alguna página web o de internet, y además de que informa hacia nosotros, ya sea por un medio que haya hecho una persona, una publicación de algún tema, ya en eso puede contribuir, ya que sea la prensa, la radio y la televisión, ya que en eso, en el internet, se ve incluido todos estos medios de comunicación masiva. Es lo que también se modifica según la actualización que se le quiera dar, así también como inició lo que es el internet, que estos hombres fueron dándole una modificación según su punto de vista. Las clasificaciones del internet son por audiencia, dinamismo, apertura y objetivos. ¿A qué se refiere por audiencia? Se refiere a que si es ilimitado o es abierto. También dinamismo se refiere a el tipo de sitio al que tú quieres entrar. Ya si se clasifica, ya sea de que informativo, y eso también se relaciona por objetivo, ya sea que es informativo, comercial o algún otro tipo de fin que quiera llevar la página. Además de la apertura, se refiere a que si el creador de esa página o de ese sitio quiere ya ser de fines más lucrativos, o por ejemplo a que tú puedas entrar a ese sitio sin que te cobren. Por ejemplo, a mí en una ocasión me entré a un sitio para poder tener información sobre el tema que yo quería sacar y me cobraba. Entonces eso se refiere a apertura. Del medio de comunicación de internet no les pude dar un ejemplo por la situación que pues ahora estamos viviendo, pero en conclusión yo les puedo decir que cada uno de estos medios de comunicación masivo es realmente importante, ya que nos han marcado por la innovación que ha tenido cada uno de ellos en su tiempo. ¿Por qué? Porque nos proporcionan información, nos entretienen, nos hacen crecer culturalmente en la manera en que todos ellos se engloban en el internet. ¿Por qué? Porque la prensa se puede ver digital, la radio también puede ser en algún sitio web, la televisión, el cine pueden tener algunas páginas para promocionarse o para poder mostrar algún tipo de programa que se va a transmitir, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente para mí, personalmente, son muy importantes. Y bueno, al final del día ya cada quien decide qué medio de comunicación masivo decide ver.
según su necesidad, agrado y contenido que cada uno de ellos le puede proporcionar.